Un saludo a todos y a todas las que me siguen. Este es mi primer video para YouTube. Espero que se suscriban, que le den like y que lo compartan. En el día de hoy vamos a hablar sobre una de las preguntas que más me han realizado estos días, y es el tema de si este es el final del mercado alcista de criptomonedas o de las criptomonedas como tal. Si esto es solamente una corrección, si vamos a seguir bajando, si va a rebotar el precio, qué va a suceder con las criptomonedas. En el mercado hay muchísimo pánico, y ese pánico se ve transmitido a todo el que está invirtiendo en criptomonedas o tiene fondos o ha comprado previamente. La realidad es que el mercado de cripto en estas últimas 2 semanas ha tenido un descenso bastante brusco. Como podemos ver, en la última semana vemos monedas con 43, 50, hasta 60%. El all-time high de Bitcoin fue $64,000. Ahora lo vemos en 32,000, aproximadamente un 50%. Lo mismo con monedas como Polkadot, que tienen más de un 60% abajo, la cual estuvo en $50 hace menos de dos semanas aproximadamente. La primera pregunta es: ¿a qué se debe esta caída, Alexi? ¿Por qué estamos bajando tanto? ¿Qué pasó? ¿Por qué seguimos bajando? ¿Por qué no dejamos de bajar? Si estábamos en un mercado alcista, si hay muchas instituciones dentro, si hay muchas ballenas dentro, hay muchas celebridades como Elon Musk comprando, muchas empresas. ¿Por qué el mercado se desploma y continúa bajando? Bueno, la realidad es que no hay una razón per se que origine esta bajada, este descenso tan bruscamente, porque la realidad es que un 50%, 60% para cualquier mercado financiero es una bajada bastante brusca. Pero digamos que muchos le atribuyen esta bajada a una noticia de Elon Musk. Elon Musk fue uno de los impulsores de esta subida. Recordemos que Elon Musk hizo una compra de 1.5 billones de dólares en Bitcoin cuando este costaba $32,000. Luego aproximadamente el 12 de mayo, aquí veo que la noticia es del 12 de mayo, él mismo anunció que ya no va a aceptar criptomonedas ni pagos en Bitcoin, los cuales te había dicho que iba a aceptar para compra de sus vehículos marca Tesla. Entonces él mismo dijo que ya no iba a aceptar pagos en criptomonedas, lo cual inmediatamente impulsó una caída del precio del Bitcoin. Recordemos que el Bitcoin, al ser la criptomoneda número 1, los movimientos que hagan se ven posteriormente reflejados en todas las altcoins. Entonces inmediatamente esta noticia salió, el precio se desplomó más de 14%. Luego de eso, una serie de rumores. Uno que podemos destacar es el hecho de que se había dicho de que Elon había vendido todos sus Bitcoin. Luego, rumor que fue desmentido por él mismo, pero ya para cuando lo hizo el precio estaba bastante bajito. Luego de eso han venido una serie de rumores, noticias negativas. La más reciente fue el tema con China. China volvió a atacar las criptomonedas, tiene ya unos años en esto, prohibiendo a todos los bancos operar con criptomonedas. También prohibió la minería, las granjas de minería o cualquier comercialización de empresas que tengan que ver con este tema de cripto. Entonces hay muchos que le atribuyen esta caída del precio a lo que está sucediendo con China, a que muchas empresas de minería, recordemos que aproximadamente el 80% de las granjas de minería se encuentran en China, por un tema del clima, por un tema de que allá mismo fabrican las máquinas de minería, y si no en países aledaños. También el tema de mano de obra barata, clima, etcétera. Entonces la realidad es que China tiene zonas donde es muy favorable el tema de minar Bitcoin a gran escala. Entonces, con estas prohibiciones por parte del gobierno, el Bitcoin ha sufrido una gran devaluación.
Incluso ya llevamos aproximadamente más de un 50% desde su all time high. Y como bien sabe, cuando el Bitcoin cae 10%, las altcoins caen 20 y 30%. Entonces la pregunta que todos nos hacemos es el tema de si esta caída es simplemente una corrección o si el precio va en cualquier momento a rebotar, como por ejemplo hizo aquí. El Bitcoin el día 19 llegó aproximadamente a 29.995, luego hizo un rebrote casi hasta los 42.000, pero vemos que continuó bajando. Entonces la pregunta del millón es la siguiente: ¿es solamente una corrección? Que en ese escenario este sería un momento ideal para comprar, o realmente el mercado alcista llegó a su fin y continuaremos bajando, continuaremos bajando hasta quién sabe dónde. Entonces, recordemos que el mercado de criptomonedas es bastante volátil, y durante toda su historia hemos visto muchísimas correcciones durante estos últimos años. Por ejemplo, entre las correcciones recientes, la corrección de marzo, la corrección del coronavirus, fue una corrección aproximadamente de un 60%. Tenemos la del 2017, que fue la que marcó el final del último ciclo alcista, que fue una corrección de un 83.6%. Recordemos que luego de que cuando sucedió esta corrección, aproximadamente todas las altcoins bajaron entre un 90-95%, catastrófico. Ethereum, luego de haber llegado a $1,400 aproximadamente, el año pasado lo vimos en $100. O sea, y como podemos ver en esta gráfica, durante los últimos años hemos visto muchísimas correcciones de diferentes tamaños. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que en el mercado de cripto estas correcciones son, no quiero decir que normal, pero suceden. Correcciones del 40%, correcciones del 30, 50, 60%. Entonces, ¿dónde está el key del asunto? Por ejemplo, entonces, ¿qué sucede? Han habido ocasiones, como por ejemplo esta corrección específicamente. Vamos a concentrarnos en esta. Esta fue la corrección del 2 de septiembre del 2017. El 2017 fue un mercado bastante alcista, donde el Bitcoin llegó de $900 aproximadamente a $20,000. Entonces, durante ese trayecto de todo el 2017, por ejemplo, en septiembre tuvimos una corrección del 40%, donde la podemos visualizar aquí. Aquí no se ve tan grande, pero bueno, el Bitcoin estaba casi en $5,000, bajó a 2.800 aproximadamente, para una corrección aproximadamente de un 40%. Pero ¿qué sucedió en este caso en específico? Bueno, que el Bitcoin bajó un 40% y luego continuó subiendo y empezó la verdadera corrida alcista hasta los $20,000 a final del 2017. Entonces, dentro de este panorama actual, con una corrección aproximadamente de un 55% para el Bitcoin, tenemos dos escenarios, o dos, vamos a decirlo así, dos lados. Los que dicen que esta pudiera ser una corrección como la del 2017, la de septiembre, que como vimos acá fue una corrección del 40% y luego empezamos a subir. O tenemos el otro lado de los que dicen que este es simplemente el final del mercado alcista, por lo cual debemos tener cuidado, debemos salir del mercado para entonces recomprar más abajo. En caso de que sea simplemente una corrección, este sería el mejor momento para comprar. ¿Por qué? Puesto que si el Bitcoin, por ejemplo, vuelve a sus niveles de all time high, tenemos aproximadamente un 100% de ganancia. En monedas como por ejemplo Polkadot, que llegaron a costar $50, uno compra en 16 y tenemos aproximadamente un 300%, 350%. O sea, ganancias bastante elevadas. Entonces es un tema de... Esa es la pregunta del millón. ¿Qué debemos hacer? Estamos en un mercado en corrección, acabamos el mercado
alcista o qué sucede. Vemos correcciones como esa, como la del 2017, vemos escenarios como ese que son escenarios que suceden. Entonces, ¿qué herramientas tenemos a la mano para nosotros determinar cómo está el mercado, qué piensa el mercado, cuál es el sentimiento del mismo? Tenemos, por ejemplo, aquí Alternative, que es un indicador que marca el miedo, el sentimiento del mercado. Actualmente el mercado está en extremo miedo. Recordemos que el mes pasado este indicador estaba aproximadamente en 90, 95. Había mucha euforia en el mercado. En este caso estamos en el extremo opuesto, porque hay muchas opiniones y muchas personas que entienden que ya el mercado alcista terminó, entonces están simplemente cortando en pérdida y saliendo del mercado. Algo que debemos tener en cuenta, que señal bajista es bastante, vamos a decirlo así, clara en cuanto al tema de el mercado en general. ¿Qué sucede? Les cuento. La mayoría de instituciones, la mayoría de personas con grandes volúmenes en criptomonedas almacenan sus criptomonedas no en plataformas, no en plataformas virtuales, lo almacenan en billeteras físicas, por ejemplo Ledger, también lo almacenan en billeteras de escritorio, etcétera. El tema es que no lo almacenan en billeteras virtuales de plataformas como Binance, FTX, etcétera. Entonces, ¿qué análisis uno hace? ¿Qué sucede? Cuando el mercado se acaba o cuando hay mucho pánico en el mercado, estas personas que tienen mucha criptomoneda en billeteras físicas, sacan su dinero de esas wallets físicas, lo mandan a plataformas donde estas entonces lo venden por USDT, USD, para entonces hacer cash out y pasar a fiat. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos indicadores que traquean el tema de qué tanto dinero está entrando a los exchanges. Entonces hay una clara correlación entre el precio del Bitcoin y el dinero que está entrando a las plataformas. Por ejemplo, vemos que aquí empezó la caída y vemos que los niveles de ingreso de Bitcoin a las plataformas están en aumento. Esto es un claro indicio de que las personas con muchos volúmenes de Bitcoin están sacando su dinero de billeteras físicas, mandándolo a plataformas como Binance, Huobi, Bimax, FTX, Coinbase, etcétera, para entonces venderlo, porque entienden que va a seguir bajando o porque entienden que ya el mercado va a colapsar y se acaba el mercado alcista. Esto es algo que lo vemos comúnmente. Incluso cuando estamos una señal alcista, cuando pasa todo lo contrario, como podemos ver inicios de lo que fue el mercado alcista, donde las personas empiezan a retirar su dinero de los exchanges para mantenerlos en wallet física, y hay una correlación de esto con el aumento aquí del precio. ¿Qué escenario también debemos tomar en cuenta? A diferencia, por ejemplo, de otros escenarios, o vamos a decirlo así, ciclos pasados. El tema de los apalancamientos. La mayoría de plataformas de criptomonedas permiten un apalancamiento de hasta un 50x, de un 20x, 100x, una locura. Entonces, como el mercado estaba prácticamente subiendo, como podemos ver aquí, subiendo, la cantidad de personas que estaban en largo, apalancadas, iba en aumento. Mire, podemos ver aquí los holders de futuros de Bitcoin, en la mayoría de ellos apalancados 2x, 3x, etcétera. Entonces, ¿qué sucede con este tema de que haya tanto dinero apalancado, tantas posiciones en largo apalancado? Que cuando hay una bajada brusca, empiezan las liquidaciones.
Entonces ocurre algo que se le llama efecto dominó, que para que ustedes entiendan, cuando te liquidan, la plataforma lo que hace es que te forza una venta de la posición que tú tienes. Entonces, esa venta lo que provoca es que el precio continúe bajando. Entonces, si hay una gran cantidad de liquidaciones de posiciones en largo, lo que se crea un efecto dominó. Entonces, las bajadas son mucho más bruscas y continuamos entonces bajando con más fuerza, Si por ejemplo había una persona con 10 millones de dólares con precio de liquidación en 35,000, automáticamente tocamos los 35,000, esa persona la liquidan, se hace una venta forzada y entonces esa operación en venta lo que crea es un efecto prácticamente de bajada. Entonces ese efecto dominó de tanto dinero liquidado lo que hace es que aumenta la bajada. Podemos ver aquí, por ejemplo, este gráfico donde el 19 de mayo, que fue la corrección de aproximadamente un 50% en muchas de las altcoins, tuvimos una bajada, tuvimos liquidaciones en long de aproximadamente 4 billones de dólares, una cantidad bastante elevada. Fíjense entonces la comparación entre los long y los short que fueron liquidados. La mayoría de las liquidaciones fueron de personas que estaban en largo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué hace el mercado? El mercado hace como una especie de limpieza. Todas esas personas que estaban bien apalancadas, que estaban 10x, 3x, 5x, 20x, el mercado la va liquidando, Al final solamente quedan los que estaban operando spot y demás. Entonces crea un efecto dominó, lo cual ocasiona que la bajada sea mucho más brusca de lo que ya es. Entonces, ¿cuáles son mis recomendaciones pertinentes? Primero que nada, aléjense de los futuros, aléjense del apalancamiento. ¿Por qué? Porque como vemos aquí, los movimientos cuando el mercado está de esa manera son bastante bruscos. Movimientos de un 20%, 25%, son bastante bruscos. Entonces, ¿qué sucede? Si tú estás, por ejemplo, 5X, te vas a 20%, te liquida. Si tú estás 3X, te vas a 33.3%, te liquida. Entonces, ¿qué sucede? Que el mercado entonces puede bajar 30%, te liquidan y luego sigue subiendo. Y tú te quedas fuera del juego. Entonces, mi recomendación personal no es asesoría financiera, mi opinión es que no operen con futuro, por lo menos hasta que el mercado se estabilice. De igual forma, también mi recomendación es que se alejen de los tokens apalancados. ¿Por qué? ¿Cómo funcionan los tokens apalancados? Los tokens apalancados son prácticamente contratos que se mueven 3 veces. Contratos no, porque al final son tokens. Son tokens que se mueven 3 veces en base al activo subyacente. Si por ejemplo Ethereum sube un 10%, baja un 10%, el token apalancado como el 3X, si Ethereum baja 10%, el token apalancado va a bajar 30%, para que ustedes entiendan. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es la matemática que la gente hace? Porque el tema es que mucha gente dice, bueno, a mí no me pueden liquidar porque yo no tengo futuro, porque aquí no hay precio de liquidación. Sí, pero si por ejemplo tú estás 3X en un token, por ejemplo aquí, Ethereum Bull, por ejemplo. Si Ethereum baja 30%, tu token va a bajar 90%. Entonces, si tu token baja 90%, la inversión que tú hiciste, vamos a decir que fueron $1,000, tú vas a perder un 90% de esos $1,000. Pero, ¿qué sucede? Para tú recuperarte, tú vas a necesitar que Ethereum haga un 300% y que tu token haga un 9X. Para que esos $100 tú entonces lo vuelvas a llevar a tu precio inicial. Entonces, la realidad es que el riesgo es demasiado alto. El mercado tan volátil no vale la pena. Además, este tema de los tokens apalancados hacen un reajuste todos los días. Entonces, es un derivado complejo.
y recomiendo que a menos que tú vayas a hacer una operación de scalping, no lo recomiendo a modo de inversión a largo plazo. ¿Cuál sería mi recomendación entonces en este escenario donde el mercado, bueno, aquí veo que está rebotando un poquito, donde el mercado puede seguir bajando o puede recuperarse? Mi recomendación son compras spot escalonadamente. Compra spot, ¿qué viene siendo compra spot? Comprar la moneda per se, cero futuro, cero token apalancado, cero margin, cero cualquier cosa que tenga que ver con apalancamiento. Comprar escalonadamente, si por ejemplo usted tiene 100 pesos, usted compra entonces, o $100, usted compra entonces $10 diario. Por si el precio entonces vuelve y se recupera, entonces usted no se quedó fuera. Pero si el precio sigue bajando, usted tiene todavía liquidez suficiente para seguir comprando en las bajadas. Entonces, esa es la mecánica. Hoy cierra la vela semanal. Entonces automáticamente la vela semanal cierre. Hay que ver qué sucede, porque se estima que si la vela semanal cierra en el precio que está, pudiéramos descender de los $30,000. Entonces mi análisis es el siguiente, que si bajamos de los $30,000, entonces pudiéramos ver un Bitcoin por los $23,000. Hay que esperar a ver qué sucede. Pues nada, chicos, un placer. Espero que se suscriban a mi canal, denle like y compartan este video.